Ya, listo. Bueno, este PDF ya lo empezamos a revisar, ¿no? Entonces ya habíamos visto algunos criterios relacionados con la materia. Sobre esta parte de los KPIs, justamente se les mandó a hacer una investigación, ¿no? Ya. Esto, como les mencionaba, con el objetivo de que de cierta manera también se vayan ya tomando en cuenta, vayan dilucidando por dónde van a manejar también su trabajo final. Bueno, en base a lo que ustedes leyeron, ¿no? Para hacer el trabajo, creo que ya está más claro esta idea de los KPIs, los indicadores claves de gestión. En todo caso, esta es una parte muy importante dentro del desarrollo del dashboard, dentro del desarrollo del tablero de control. Porque aquí nosotros vamos a determinar qué elementos vamos a ver ahí. ¿Sí me oyen? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, ahí me pasé a la otra red. Ya, espero ahora sí no tener problemas. Ya, listo. Bueno, disculpas por la situación. Ya, vamos a continuar. Bueno, les mencionaba, déjenme revisar si está grabando. Sí, está grabando. Ya. Bueno, este criterio entonces de los KPI les decía es muy importante, ¿no? Para definir qué información vamos a proyectar ya en nuestro informe, en nuestro tablero de control. En el trabajo que vamos a hacer aquí, en el que vamos a ir desarrollando, vamos a tomar en cuenta o nos vamos a orientar a la parte del análisis financiero. Ya. Yo sé que hay aquí de diversas carreras, ¿no? De pronto en alguna carrera tienen más enfoque a la parte financiera, en otro menos. Ya. Pero no va a ser inconveniente, ¿no? Vamos a empezar en un nivel cero para todos y vamos a ir entendiendo ciertas partes. Obviamente no vamos a ver a profundidad el análisis financiero, pero nuestro trabajo se va a basar en un aspecto del análisis financiero. Bueno, ahí vamos a definir unos KPIs para poder trabajar y poder ya empezar a visualizar la información en términos de una métrica, en términos de una medición. Y justamente ahí vamos a ir utilizando ya un nuevo elemento, ¿no? Este gráfico de velocímetro o del medidor, que ya lo vamos a ver. Bueno, ejemplos de KPIs, ustedes también ya consultaron, entonces esto está todavía un poco más fresco, ¿no? Ya. ¿Cómo hacemos un dashboard? De acuerdo a la planificación, entonces, el primer punto, definir el objetivo general que se quiere conseguir. Entonces, bajo ese criterio, hacer un dashboard no es simplemente poner tal cosa y tal cosa, sino debemos tener obviamente un objetivo. Es decir, nuestro dashboard va a presentar esta información con el objetivo de... estamos dentro de la parte de la toma de decisiones, ¿no? Por lo tanto, el criterio que manejemos es justamente para eso. Nos va a ayudar, estamos creando una herramienta que nos ayude a tomar una decisión. Entonces, viendo los elementos que tenemos en nuestro tablero de control, ahí ya se podría tomar una decisión. Punto 2. Definir quiénes serán los destinatarios finales del dashboard, cómo lo utilizarán, el nivel de detalle requerido, etc. Aquí creo que también está claro que de pronto el informe, digámoslo en ese aspecto, debemos saber a quién va a ser dirigido. Entonces, no va a ser lo mismo de pronto crear un informe que sea dirigido a gerencia que de pronto un informe para los accionistas, para los clientes. Entonces, va a depender mucho a quién queremos mostrar nuestro tablero de control para obviamente hacer el diseño. Si queremos mostrar, por decir algo, un ejemplo muy breve, fortalezas de la empresa, ¿no? Hacia los clientes. Entonces, ahí hemos de escoger
de cierta manera, indicadores que muestren justamente eso, ¿no? La fortaleza de la empresa en base a cualquier criterio. Si queremos hacer un informe orientado a la parte gerencial, entonces vamos a ver qué puntos le interesaría a la parte gerencial revisar sobre la empresa. Entonces, es muy importante también definir a quién estamos dirigiendo el tablero o el informe. Punto 3. Definir los indicadores, los KPIs, que al final son los que guiarán en la toma de decisiones. Como de cierta forma consultaron, vieron que hay muchos indicadores. Tomando en cuenta y ya metiéndonos en la parte de nuestro ejemplo, vamos a trabajar, como les mencionaba, con el análisis financiero. Dentro del análisis financiero vamos a determinar 4 parámetros principales en una empresa: la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad y la productividad. Dentro de cada uno de esos parámetros hay muchos KPIs que me van determinando justamente esas características. Entonces, de cada parámetro tenemos que ir determinando cuáles serían los KPIs más importantes que queremos mostrar. Entonces, todo esto viene en secuencia, ¿no? Primero fijamos un objetivo, luego sabemos a quién vamos a dirigir nuestro tablero de control y en base a eso vamos definiendo nuestros indicadores, nuestros ratios, nuestros KPIs. Es muy importante definir eso, ¿no? Listo. 4. Definir las fuentes de datos que alimentarán el dashboard cuando ya esté terminado. Obviamente necesitamos datos, ¿no? Porque esa es la materia prima de donde se alimenta el dashboard. Entonces, hay que manejar bien, hay que definir bien qué datos vamos a utilizar como fuentes. Eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Y finalmente, definir las dimensiones, criterios por los que la información se mostrará y los filtros, formas de segmentar o acotar los datos y la información. Podemos tener unas bases de datos muy extensas, ¿no? En base a todo lo que hemos recopilado. De toda esa información, obviamente debemos ir filtrando, debemos ir tomando en cuenta lo principal. Pues ahí vamos a ir manejando de pronto filtros por fechas, vamos a ir manejando filtros por regiones geográficas, filtros por de pronto, de acuerdo a periodos, a estaciones. Bueno, o sea, ahí ya se va determinando cuál sería la forma como vamos mostrando los datos más relevantes y los datos que nos van a ayudar a que el dashboard sea más interpretativo. Bueno, esto lo vamos a tomar en cuenta para ir desarrollando nuestro ejercicio, ¿no? Nuestro dashboard. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en la parte de la teoría. Asimismo, queda algunas cosas más, ¿no? Que ya lo hemos de seguir viendo más adelante. En todo caso, vamos a trabajar ya con la parte del Excel. Entonces, voy a salir de acá. Y vamos a trabajar con el archivo de Excel, ¿no? Bueno, listo, estoy en el entorno del Excel, ¿no? ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Bueno, aquí yo tengo un ejercicio ya resuelto, digámoslo así. Nos vamos a pasar a la última pestaña, a la última hoja, donde nos dice Dashboard. Ya. Si vemos ahí, yo ya tengo diseñado, ya tengo creado un gráfico de este tipo. Se los denomina como medidor o como un velocímetro. Creo que tenemos claro cómo funciona, ¿no? Entonces aquí yo tengo una pluma, una flecha que me va indicando un valor. Y en base a eso nosotros podemos ya ir representando, o mejor dicho, ya podemos ir haciendo una interpretación. Bueno. Para irnos metiendo ya en el ámbito que vamos a trabajar, como les mencionaba, vamos a trabajar con algo del análisis financiero.
Dentro del análisis financiero se analiza las razones financieras de una empresa. Entonces ahí les mencionaba justamente esos ámbitos que hay que analizar, ¿no? Y dentro de las razones financieras hay razones puntuales que ya las vamos a determinar. Entonces aquí yo estoy midiendo una razón, estoy trabajando con un indicador. Este indicador se llama la razón circulante. Este indicador me indica, de cierta manera, valga la redundancia, la liquidez de la empresa. Esto obviamente se debe interpretar. Nosotros vemos el gráfico, pero mentalmente las personas que obviamente conocen del tema ya empiezan a interpretar. La interpretación en este caso de esta razón circulante nos dice que este número, en este caso 2.82, ya vamos a ver luego de dónde sale este valor. La razón circulante en esta empresa, digámoslo así, en este ejemplo es de 2.82. ¿Esto en qué se mide? En dólares, sería 2.82 dólares. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Estamos hablando de liquidez. Entonces, yo puedo hacer una interpretación de la siguiente manera. Se puede decir que tenemos por cada dólar de deuda, tenemos con qué responder. ¿Con cuánto? Con 2.82 dólares. De ahí entonces ya voy estableciendo si este valor es un valor adecuado, es un valor no adecuado, es alto, es bajo, ya. Comúnmente en las razones financieras manejamos un criterio de un promedio, es decir, cada razón financiera maneja un promedio. ¿Para qué se hace eso? Para justamente tener un valor para comparar. En este caso voy a ir a la opción datos, ¿no? Estamos hablando de esta parte de la razón circulante. En este caso, la razón circulante maneja un promedio industrial de 2.5. Este es un promedio, este es un valor, digamos así, con el que se debería comparar. Nuestro valor obtenido es de 2.82. Obviamente estamos por arriba del promedio. Eso significa que es un valor bueno, ¿no? Entonces, de cierta manera, por ahí ya en nuestra interpretación, ya podemos ir mencionando que es un valor bueno. Como nos dice aquí, la compañía en el año 2019 tiene una liquidez corriente muy buena, ya que supera el 2.5 del promedio industrial y se tiene 2.82 dólares por cada dólar de deuda. Es decir, sí podríamos cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Listo. Ya. ¿Esto de dónde viene? Entonces vamos a ir viendo desde dónde es el origen de los datos. En este caso manejamos esta parte, estados financieros. Este estado financiero, como vemos ahí, tengo básicamente un balance y tengo también el estado de resultados. ¿Ya? Para las personas que manejan esto, obviamente conocen a la perfección, ¿no? Simplemente esto ya está resuelto, es decir, utilizamos los estados financieros que ya están determinados. En base a esto, vamos determinando entonces nuestros indicadores. Aquí vamos a trabajar con 3 indicadores. La razón circulante, la fórmula nos dice, es el activo circulante dividido para el pasivo circulante. Este es el indicador, eso ya está determinado. Al aplicarlo a nuestros datos, nos da un valor de 2.82. Y este es el valor que lo estamos representando acá en el dashboard, ¿no? Este es el valor. Entonces vemos que aquí la flecha apunta casi a un valor de 3, es decir, 2.82. Esta flechita obviamente tiene que irse moviendo, ¿no? De acuerdo a los datos. Entonces, si yo hago un cambio, qué sé yo, voy a poner acá 0, simplemente para ir viendo, ¿no? Entonces pongo aquí y vemos que se movió, ¿no? Entonces ahora bajó a 2.63. Es decir, todo está relacionado. Obviamente se tiene que trabajar así. Ya. Entonces vuelvo a lo que tenía. Listo. Nuestros datos de origen en este caso entonces son los estados financieros, ¿no?
ya sea el balance o ya sea el estado de resultados. Esos son nuestros datos de origen. Con esos datos de origen nosotros empezamos a trabajar aplicando ¿qué? El criterio de razones financieras. Entonces, de las razones financieras hemos escogido la razón circulante. Y en base a esa razón circulante hemos elaborado nuestro medidor. Ya. Obviamente ese ya está hecho, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer otro medidor tomando en cuenta otra razón financiera. Entonces, acá yo tengo otra razón financiera. Aquí me dice la prueba ácida. Esta está dentro también de las razones de liquidez. Entonces, también me mide la liquidez de una organización, de una entidad. La fórmula nos dice activo circulante menos inventario sobre el pasivo circulante. Ya está resuelto y nos da un valor de 2.02. Ya, entonces, en base a esto, aquí el promedio industrial para la prueba ácida es de 1. La interpretación en este caso sería, si el valor es mayor a 1 es bueno, ¿no? Y si es menor a 1, obviamente ya es malo. ¿Qué sucede si tengo, por ejemplo, por decir algo, menor a 1, 90? Recordemos que se manejan en términos de unidad monetaria, sería 90 centavos. Eso significaría que por cada dólar de deuda tengo 90 centavos para pagar, es decir, no podría pagar. Por lo tanto, aquí ya tendría un valor a tomar muy en cuenta. De eso se trata, ¿no? De ir mostrando cuáles son los valores buenos y también cuáles serían los valores malos. Ya. Vamos a trabajar entonces, vamos a hacer nuestro velocímetro, nuestro medidor, tomando en cuenta este otro elemento, la prueba ácida. Aquí ya está resuelto, por lo tanto vamos a tomar en cuenta este valor. Listo. Nos pasamos acá a la parte del dashboard y vamos a ir trabajando acá, ¿no? Vamos a ir trabajando desde cero para hacer un nuevo medidor. Bueno, primer punto ya para empezar. Aquí va a ser una secuencia de acciones. Hay que irlas ejecutando en este orden. De lo contrario, de pronto vamos a tener problemas. Ya. Lo primero que voy a hacer es a determinar la escala de medición. Aquí, por ejemplo, tengo una escala de 0 a 5, ¿no? Esa es la escala de medición. En nuestro caso, estos valores de prueba ácida, razón circulante, son bajos, no van a llegar a 10. Por lo tanto, yo voy a definir una escala a sí mismo que no sea muy extensa. Si no defino una escala, todo se estaría midiendo en relación a 0 a 100. Y ese valor de 2 sería un valor muy pequeñito, nos daría por acá. Por eso mismo debemos manejar una escala. Aquí en este primer ejercicio se ha trabajado con una escala de 5. Tenemos 5 particiones, digamos así. Para ir viendo, para ir cambiando, vamos a trabajar con una escala de 4, es decir, vamos a hacer 4 particiones. Esto de la escala se debe determinar en términos de lo que estamos representando. Luego ya vamos a ver otro indicador que se mide en el 100%. Entonces, ahí obviamente tengo que trabajar con el 100%. Bueno. Entonces, primero definimos la escala. Voy a trabajar con una escala de 4. Ya. Recuerden que una de las características del dashboard es que en una sola pantalla se debería mostrar toda la información. Es decir, no es buena idea manejar criterios en que deba mover las barras de desplazamiento. Tenemos que tratar de ubicar todos los elementos gráficos en una sola pantalla, ¿no? Ya. Entonces, obviamente mi pantalla es esta. Pero yo necesito hacer cálculos, necesito ir manejando criterios para los gráficos. Entonces, voy a trabajar en esto. Esto después se lo va a ocultar o de cierta manera se lo pone sin relleno, sin líneas para que no se vea. Esta sería una parte de lo que queremos que no se vea, ¿no? Lo que queremos visualizar son los gráficos. Pero necesito trabajar con estos criterios. Bueno, como definimos 4 partes,
Es decir, el 100% dividido para 4 sería 25, ¿no? Entonces voy a manejar porciones del 25%. ¿Cuántas porciones tengo que manejar? Serían 4, ¿no? 4 porciones de 25% y una porción final del 100%. Ya vamos a entender para qué hacemos esto. Este sería, como decir, nuestros datos para empezar a trabajar con el gráfico. El gráfico es un gráfico de anillo. Entonces, en base a esto, trabajo con un gráfico de anillo. Después ya lo vamos a ir ubicando en su posición correcta, ¿no? Una vez que ya terminemos. De cierta manera, no necesito el título, no necesito las series, y tengo así, ¿no? El primer paso sería esto. Listo. Vamos a habilitar la barra de herramientas del lado izquierdo, ¿no? Entonces, clic secundario, formato del área del gráfico, y se nos habilita justamente el formato del área del gráfico en la parte izquierda. Eso lo vamos a mantener abierto, no lo vamos a tener visible, mejor dicho, porque vamos a utilizar varias propiedades de ahí. Ya. Primero, entonces, enmarco el anillo, ¿no? Le doy un clic al anillo, me voy a la opción Opciones de serie, y ahí nos aparece ángulo del primer sector, sección de anillos, todo eso. Ya. Entonces, en ángulo del primer sector, lo voy a cambiar a 270. Vemos que la parte, digamos así, las 4 partes ya las tengo en la parte superior y esta parte azul la tengo en la parte inferior, ¿no? Ya. De cierta manera ya nos vamos dando cuenta que lo que voy a utilizar va a ser esta parte superior, ¿no? Esta parte superior la voy a utilizar para hacer el medidor. Hay otras opciones que ya pueden ir viendo, la sección de anillos, si quiero ir separando un poco los elementos, el tamaño del anillo, bueno, pueden ir modificando esa parte. Ya eso quedaría ya a criterio personal. Segundo punto, esta parte de aquí, esta parte azul, ¿no? La llamemos el anillo en la parte inferior, no lo quiero utilizar, pero no lo voy a borrar. Simplemente lo que voy a hacerlo es invisible. ¿De qué manera? Lo vamos a manejar sin relleno y lo vamos a manejar el borde sin línea. Entonces, configuro esa parte. Y el gráfico ya lo tengo de esta manera. Entonces, como vemos, ya tendría la parte, digamos, del superior del medidor, ¿no? Ya. Recuerden, no borré la parte inferior del anillo, solo la hice invisible. Listo. Siguiente punto. Prácticamente para llegar a este gráfico, ¿no? Para llegar acá, son dos gráficos. El uno es el anillo y el otro es una línea. Por lo tanto, necesito agregar una serie a nuestro gráfico. Entonces, apuntamos al gráfico, nos vamos acá a seleccionar datos, se nos abre la ventana. Acá en series voy a agregar. Me imagino que sí están viendo todo, ¿no? Sí están viendo lo que se abre las ventanitas, todo eso. Sí, profesor. Sí, ingeniero. Ya, ok. Listo, entonces, aquí lo que hacemos es agregar una serie. Pongo agregar, le voy a poner como nombre flecha, ¿no? Porque esa va a ser la que nos va a indicar la flecha. En este paso solo hacemos eso, ponemos el nombre y no ponemos nada más. Acá le dejo como está y aceptamos. Acepto acá. Y el gráfico está de esa manera. Listo. Apunto a esta parte del gráfico y nos vamos ahora a cambiar tipo de gráfico.
en la parte superior en el menú, cambiar tipo de gráfico. Nos aparece esta nueva ventana. Aquí, como vemos, tengo dos opciones de anillo, ¿no? Ya. Para la serie 1, seguimos trabajando con anillo, pero para la serie que creamos, flecha, ahí le vamos a cambiar. Entonces, ahí vamos a trabajar con un gráfico de dispersión de líneas rectas. Entonces, ahí escogemos dispersión con líneas rectas. Y la forma del gráfico va a ser esa. Entonces, aceptamos. Hasta este punto debemos tener así nuestra gráfica, como que se nos creó una cuadrícula, ¿no? Todavía no vemos la línea, todavía no la vemos. Entonces tenemos hasta este punto así la gráfica. Ya. Siguiente paso. Si se dan cuenta aquí prácticamente estoy manejando un criterio de un plano cartesiano, llamémoslo así, ¿no? Aquí tengo el punto 0, 0. Este punto 0, 0 lo quiero ubicar acá, en el medio, ¿no es cierto? Entonces, este punto 0, 0 quiero que empiece acá, porque ese va a ser el inicio de la línea. Ya. Entonces, ahí voy a trabajar con los ejes. Señalo al eje vertical. Acá, en nuestra barra de herramientas, escojo la opción opciones del eje. Y aquí en límites voy a manejar un mínimo de -1, escribo -1, y un máximo de 1. Entonces, manejamos los límites en ese intervalo, ¿no? De -1 a 1. Como vemos, el 0 ya está aquí en la mitad. Lo mismo hago con el eje horizontal. Entonces, también lo cambiamos. -1 y el máximo 1. Listo. Entonces, como vemos, la intersección del punto 0, 0 ya estaría aquí. Ya tengo entonces situado el punto 0, 0 aquí, en la mitad. El siguiente paso va a ser ya crear la línea, que luego la transformamos en flecha. Ya. Para eso, vamos a volver de nuevo a nuestros datos. Dejamos ahí nuestro dashboard por el momento, vuelvo acá a datos. Ya. Como estamos manejando un criterio en un plano cartesiano, sabemos que por matemáticas, ¿no? Una línea se define por 2 puntos. Entonces necesito 2 puntos para crear una línea. Por lo tanto, voy a trabajar con esta tablita. Entonces voy a trabajar con el punto 1, que sería 0, 0, es el origen, ¿no? Por eso lo ubicamos en la mitad, para que empiece desde ahí. Y el punto 2 son otras coordenadas, son las que va a definir justamente este valor. Entonces, ahí vamos a manejar unas fórmulas. Las fórmulas están dadas acá. Para encontrar el punto 2 en X, vamos a trabajar con menos coseno de pi por el resultado, que sería el valor que queremos trabajar, ¿no? Y para encontrar el punto 2 en Y, trabajamos con seno de pi por el resultado a sí mismo. Estas son unas fórmulas que ya están dadas. Debemos utilizar esas fórmulas. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Acá yo tengo una tablita. Ya. El punto 1 ya está dado. Es de coordenadas 0, 0. El punto 2, bajo el criterio, entonces nos dice menos coseno de pi que multiplica a, en este caso tengo que multiplicar a la razón financiera, pero voy primero a hacer eso y luego vamos a ver una situación. Entonces, primero voy a multiplicar al valor, ¿no?, que se obtuvo de la razón financiera. Entonces, por este valor.
Vamos a ver algo y luego les explico. Y lo mismo en Y. En Y me dice, en cambio, es igual al seno de pi por, en este caso, el valor del resultado de la razón financiera, de la prueba básica. Listo. Entonces ya tengo los dos puntos, ¿no? El punto 0, 0 y el otro punto es de acuerdo a estas coordenadas. Vamos a ver cómo nos grafica en términos de estos puntos. Entonces, vuelvo de nuevo acá. Volvemos a nuestro gráfico. Vamos a trabajar de nuevo acá con la parte que tiene que ver con diseño de gráfico. Seleccionar datos. Y acá vamos a trabajar con la serie que habíamos agregado, con flecha. Entonces apunto a flecha y modificar. Nombre de la serie, la sigo manteniendo, no la cambio. Ahora me dice valores X de la serie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar los valores X, es decir, estos valores. Y acá abajo nos dice valores Y de la serie. Entonces, igual, vamos acá y cargamos estos valores. Aquí recién le estoy dando los valores a la línea. Se supone que ya deberíamos visualizarla. Entonces, aceptar y aceptar. Como vemos, ya nos apareció una línea de color naranja, ¿no? Una línea como la vemos ahí. Esta línea está apuntando, obviamente, al valor de ¿cuánto? De 2.02. Pero hay una situación. Recordemos que nosotros estamos manejando una escala de ¿cuánto? De 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que manejar de acuerdo a la escala que estamos. Si nuestro gráfico se manejara en términos del 100%, ya no haríamos nada. Este sería el valor que indica. Pero en este caso, como manejamos una escala de 4, entonces debo hacer un pequeño cambio. Vuelvo de nuevo a datos. Lo grafiqué para que ustedes se den cuenta de eso. Aquí está graficado el valor de 2.02. ¿Por qué se tomaría en cuenta toda esta parte como de 0 a 100? Pero la idea que tenemos nosotros es trabajarla de 0 a 4. Por lo tanto, este valor de 2 debería marcarnos más o menos acá, ¿no? Debería marcarnos por acá. Bueno, vamos a ver cómo lo cambiamos. Regreso de nuevo acá a esta tabla. Como aquí sí estoy trabajando con una escala, entonces mi escala es de 4 a 100, ¿no? Aquí lo vamos a entender como una regla de 3. Si 4 es al 100%, en el valor que se obtuvo, es decir, en este valor, ¿a qué porcentaje pertenece? Entonces ya vemos este valor. Este valor va a ser el que lo vamos a trabajar. Este es el que lo vamos a representar porque ya está en términos de la escala. La escala puede ser cualquiera, ¿no? De pronto decidimos trabajar con escala de 10 en 10. Eso significaría que aquí la escala sería 10. En el otro ejercicio en el que ya está resuelto, en cambio ahí se trabajó con una escala de 5. Entonces aquí se maneja 5. Eso, como les decía, se lo va definiendo, ¿no? En este caso, entonces, manejamos una escala de 4. Es decir, el valor que debemos representar es este valor, que está en función a esto, ¿no? Pero es este valor. Por lo tanto, aquí tengo que multiplicar ya no por el valor que tengo en B29, sino por este valor. Y lo mismo acá. Cambiamos esa parte. Multiplico acá. Obviamente se redefinieron los puntos, ¿no? Se redefinieron los puntos. Vamos a ver cómo está
acá nuestro dato. Y justo, ¿no? Si estoy manejando una escala de 0 a 4 y el medidor nos dice 2.02, entonces más o menos estoy en la mitad. Entonces, vemos que ya nos está apuntando de manera correcta. Básicamente esa sería ya la parte operativa. Ya vemos que está funcionando, ¿no es cierto? Ya está funcionando nuestra aguja, nuestro medidor. De aquí lo que vamos a hacer es ya darle presentación. Entonces vamos a ir tomando algunos criterios. Obviamente esto no quiero el eje. No quiero igual el eje horizontal. Estas líneas, esta cuadrícula, por el momento no la voy a utilizar, ¿no? Entonces la voy a quitar, la cuadrícula. Mucha atención en donde den el clic para poder quitar, ¿no? Solo quiero quitar las líneas de la cuadrícula, las líneas guías. Entonces ahí eliminé las horizontales y ahí elimino las verticales. Tengo el gráfico de esa manera. Vamos a trabajar con la presentación de la flecha. Hasta ahora es una línea. Entonces, enmarco la línea. Vengo acá al formato. Voy a trabajar con un color. Bueno, ya esto es cuestión también personal, ¿no? Voy a trabajar con un color negro. Voy a hacer un poco más ancha. Ya. En donde creamos el criterio de la flecha es justamente acá. Tipo inicial de flecha, voy a manejar redondo. Y el tipo final de flecha, obviamente en punta, ¿no? Entonces, manejo esa parte. Ahí ya tenemos entonces la flechita, ¿no? Es decir, primero era una línea y luego le damos la apariencia ya de flecha. Siguiente punto, vamos a manejar ahora ya los valores. Aquí veo el gráfico, pero no tengo ningún valor. Eso lo vamos a trabajar en términos de etiquetas. Entonces, pero antes, para hacer más rápido una cuestión, vamos a trabajar en lo siguiente. Aquí hemos dividido en 4 partes, ¿no? Entonces, voy a manejar este criterio. 1, 2, 3, 4. Los escribo. Ya. Vengo acá de nuevo. Voy a trabajar ahora con el criterio de etiqueta de datos, ¿no? Si se dan cuenta, ahí me va a poner automáticamente 25, 25, 25, ya. Voy a trabajar acá más opciones. Entonces, dentro de etiqueta de datos, más opciones. Y vengo a esta parte de acá que me dice opciones de etiqueta. En opciones de etiqueta, aquí vemos que está habilitado valor y que está habilitado mostrar líneas guías. Ya. ¿Qué son las líneas guías? Por ejemplo, si yo muevo este valor, hay esta liñita, ¿no? Que lo relaciona. Ya. De cierta manera no quiero trabajar con esa línea, entonces le quito, ¿no? Mostrar línea guía, le quité. Ya. Volvemos de nuevo acá mismo. Ya. Lo que quiero es que en cada una de las etiquetas se me vaya cargando no 25%, ¿no? Sino se vaya cargando 1, 2, 3, 4. Entonces lo que vamos a hacer ahí es valor de las celdas. Nos aparece esta ventanita. Aquí me dice selecciona el rango. Entonces selecciono este rango. Y lo que hacemos es habilitar valor de las etiquetas y le quito este otro de acá. Entonces, como vemos ya en la etiqueta ya nos quedó 1, 2, 3, 4. Ahora sí lo voy a ir trabajando. Esto sí ya lo hago manualmente, ¿no? Este es el punto 1. Acá tengo el punto 2. Punto 3. Y le ubico bien el punto 4. Igual, esto ya se puede ir manejando los criterios de, puedo hacerlo más grande, cambiarlo de color, cambiar el tipo de letra. Bueno, ahí ya
se va manejando todos esos criterios, ¿no? Listo. Ahí ya voy graduando mi escala, ¿no? Ya voy poniendo valores a mi escala. Voy a trabajar también con etiquetas en esta parte de la flecha, de pronto para sacar una etiqueta final. Entonces tengo apuntado solo ese cuadrito, ¿no? Solo el punto final. Ahí defino la etiqueta y me aparece el 0. Entonces, obviamente este 0 lo voy a trabajar acá. Ya sabemos cómo quitamos esa línea guía. Nuestra línea guía la quitamos. Listo, ¿no? Entonces ya tengo enumerada mi escala. Como vemos de pronto acá en este otro elemento, obviamente está dado ya cuestiones de formato, ¿no? O sea, ya tiene un poco más de presentación, pero eso ya queda a criterio de la persona que lo hace. Obviamente podemos ponerle un color de fondo, podemos manejar el relleno de este cuadro. Bueno, o sea, eso ya son cuestiones que se van a ir dando en términos de presentación. Y acá quiero que me aparezca obviamente el valor, ¿no? Ya, estos la voy a ubicar acá. Bueno, aquí ya voy manejando. Para tener una uniformidad, digamos así, ¿no? Esto es un cuadro de texto. Entonces, este cuadrito de texto de pronto lo podemos ir insertando, ¿no? Lo insertamos. Bueno, lo más importante sería este cuadrito. Este cuadrito me recoge el valor. Como ya vimos también en los anteriores gráficos, yo puedo trabajar con elementos, con formas básicas, ¿no? Podemos trabajar con ese criterio de formas básicas. Ya. Entonces, quiero insertar, quiero manejar una forma básica para ahí colocar el valor, ¿no? Para ahí colocar el valor. Bueno, dibujo. Y esto lo vamos a manejar acá. Como ya sabemos, puedo cargar valores dentro de esta forma básica, ¿no? Entonces, vemos que estamos apuntando al rectángulo. En la barra de las fórmulas pongo igual. ¿Y de dónde traigo el valor? Obviamente traigo el valor de acá, ¿no? El valor de la prueba ácida. Entonces, traigo ese valor. Asimismo, ya le podemos dar formato, le hacemos más grande. Bueno, ya, eso es ya cuestiones adicionales. Ahí tendríamos ya el valor. Y este rótulo, como les decía, es simplemente es un cuadro de texto, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la prueba ácida. Listo. Bueno, tendríamos así, ¿no? Ahí hay que ir trabajando ya con la parte más, hay que ir ubicando bien todo eso. Ya hay que ir manejando también la parte de presentación. Hasta ahí la parte funcional, ¿no? El resto ya es presentación, se le puede ir dando opciones, qué sé yo, de presentación, formato 3D. Este bisel siempre nos presenta un efecto que hace sobresalir, ¿no? Entonces podemos trabajarlo así, quitar los bordes, bueno. Ya esa es cuestión, como les digo, ya de presentación. Como vemos, estos elementos se tienen que mover de acuerdo a los datos ingresados. Entonces, por hacer una prueba, ¿no? Si acá poníamos 0, por decir algo, hacemos un cambio, digamos. Vemos que se mueve, ¿no? Cambió a 1.83, este bajó a 2.63. Algo importante que me estoy olvidando. Aquí es muy importante también tomar en cuenta la parte de los colores. La interpretación de la prueba ácida nos dice que si está en un rango menor a 1, es prácticamente un valor malo, ¿no?
Por lo tanto, este colorcito, esta parte de aquí, la voy a trabajar obviamente en este caso con un color rojo, ¿no? Que me indica precaución. Entonces le cambio el color a esa parte. De 1 a 2 ya es un valor más válido. Entonces, los valores válidos los relacionamos en cambio con términos verdes, ¿no? Voy a manejar una escala de verde. Entonces, aquí un verde no muy asentado. Acá, mientras más alto el criterio, mejor. Entonces, acá un verde más asentado. Y acá, finalmente, también un verde más asentado. Listo. La idea, como decimos, es que desde el punto de vista visual, solo viendo ya este indicador, obviamente ya puedo tomar una determinación, puedo hacer una interpretación. Aquí con 1.83 estoy en la parte favorable. Mientras más vaya subiendo, obviamente va a ser mejor. Pero si por alguna ocasión estoy acá en la parte roja, eso me indicaría que estoy en un criterio no favorable, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ir determinando. Voy a ir bajando otro valor. Listo, ¿no? Como vemos ahí, en este caso, la prueba ácida nos dice 0.70. La interpretación, obviamente que es un valor malo. Estoy en la parte crítica, digamos así. La interpretación nos decía que tengo 70 centavos para pagar por cada dólar de deuda, tendría 70 centavos. Es decir, no tengo para pagar las deudas. Por lo tanto, ya me muestra, obviamente, que estoy en una parte crítica. Si nosotros vemos esto, ya nos hacemos una referencia, ¿no? Sabemos que este indicador está mal. Por ende, habría que tomar alguna medida para que pueda, de cierta manera, mejorar. Pero eso ya lo hace, obviamente, ya la parte de los analistas, el gerente, todo eso. Simplemente lo que estamos nosotros aquí es representando en términos de los datos de entrada. Listo. No sé. Hasta ahí entonces el criterio básico, ¿no? Cómo se lo hace. Y el resto ya de pronto es más presentación para que se lo vea de pronto mejor, toda esa situación. Bueno, como vemos entonces, este sería un criterio básico que se debe manejar en los tableros de control. Sí, por lo general, tiene que existir al menos un medidor. Entonces, la idea es que ustedes ya conozcan cómo podemos hacer este criterio de gráfico. ¿Sí estamos? No es difícil, ¿no? Hay que ir siguiendo los pasos, eso sí. Hay que ir siguiendo los pasos. De cierta manera, van a poder revisar, ¿no? Esto queda grabado, después yo ya les subo y ustedes van a poder ir revisando. O sea, por ahí tienen esa situación. Bueno. Para ir repasando, voy a compartir. Está planteado, digamos así, un ejercicio adicional, ¿no? Lo van a ir haciendo para ir repasando. Ya, entonces acá en la parte de los datos tengo una tercera razón financiera. Nos dice el índice de endeudamiento. Ya está resuelto, ¿no? Este lo manejamos en términos del 100%. Eso significa que no sería necesario pasarlo como esto, ¿no? No sería necesario realizar la escala. Este valor que esté aquí es el que ya nos debería mostrar la flechita. Ya. ¿De qué se trata este índice de endeudamiento? Nos mide el endeudamiento de la empresa. Aquí el valor promedio es 33%. ¿Cómo lo interpretamos? Si el valor que obtenemos está por encima del 33%, es malo. ¿Por qué? Porque son deudas, ¿no? Obviamente ahí es malo. Lo bueno sería cuando este valor esté por debajo del 33%. En otras palabras, mientras menor sea el porcentaje, mejor para la empresa. En este caso tendríamos que representar este valor. Entonces ustedes van a trabajar haciendo el medidor en base a estos datos.
van a representar con un medidor el índice de endeudamiento. ¿Sí? O sea, es decir, tienen que hacer la gráfica, ¿no? Tal cual como lo hemos estado representando acá. Ustedes también pueden definir cuánta es la escala de aquí. Pueden ir definiendo, ¿no? Estos valores de acá, obviamente esto al final se tiene que ocultar, no borrarlos, ¿no? Porque si no se va a dañar todo, sino al final esto se los oculta. Y lo importante es que todo se vea en una sola pantalla, la parte de los medidores. Bueno, eso entonces va a quedar planteado, ¿no? Eso queda planteado, intenten hacerlo, no es, como les indico, no es difícil. Ustedes ya pueden ir agregando alguna situación adicional, bueno. Y la próxima clase me comentan, ¿no? Asimismo queda como ejercicio en clase, para que ustedes ya lo vayan también desarrollando. La próxima clase trabajamos ya con los datos, ¿no? Cuando tengo bastantes datos, ¿cómo vamos a irlo trabajando? Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? El video lo sube de la clase hoy mismo, ingeniero. Sí, de noche, en la noche ya lo subo. Ahí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, queda planteado eso para que lo hagan, ¿no? O sea, no queda como deber. Ya saben, queda como ejercicio en clase para que ustedes lo vayan desarrollando. Cualquier situación, la próxima clase me comentan cómo les fue, si lo hicieron, no lo hicieron, todo eso, ¿no? Y como vemos, ya tenemos algunos elementos ya para ir armando nuestro tablero de control. La próxima clase vemos el manejo de los datos y con eso ya podríamos ya empezar a trabajar con el tema que ustedes planteen. Listo. No sé, de pronto algo adicional. Nada. Bueno, entonces, de mi parte, les agradezco por la atención y vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Hagan lo que está planteado y cualquier situación me comentan la próxima clase. Pasen bien y cuídense. No se olviden, los que no han hecho la evaluación docente, háganla por favor. Nos vemos la siguiente clase. Pase bien, ingeniero, gracias. Luego. Igualmente, profesor, cuídese.